Este momento por fin ha llegado. Hoy pasaremos un día entero sumergiéndonos por completo en la piel de un auténtico, maldita sea, vikingo. Por fin descubrirán quiénes eran realmente, sanguinarios y sucios salvajes, como los retrata la cultura pop occidental, o más bien románticos exploradores de nuevas tierras, con tradiciones riquísimas y tecnologías bastante avanzadas para su época. Siguiendo la buena y vieja tradición, analizaremos varios mitos populares, destruiremos un par de leyendas bien arraigadas y, de paso, compartiremos hechos que les pondrán la piel de gallina hasta en la punta de los dedos. ¿Sabían, por ejemplo, que los vikingos llegaron a América unos 500 años antes que Colón? En los próximos minutos se pondrá aún más interesante, así que quédense con nosotros, no cambien de canal. Les presentamos a nuestro invitado de hoy, Delfi Thorvaldsson. Estamos en el año 844, y nuestro protagonista contempla una vista magnífica de una pequeña aldea escandinava en las afueras de la ciudad de Edeby. Esta ciudad se encontraba en el territorio de la actual Alemania, cerca de la frontera con Dinamarca. Sí, han oído bien. Cuando una persona moderna escucha la palabra vikingos, lo primero que se le viene a la cabeza son noruegos o, en el mejor de los casos, suecos. Sin embargo, Dinamarca tiene todo el derecho a reclamar el título de cuna de los vikingos junto a estos dos países. Y Edeby, cerca de donde vive nuestro Delfi, formaba parte del trío de ciudades más importantes de la era vikinga, las mismas que se mencionan literalmente en todas las sagas. Las otras dos se encontraban en el territorio de la actual Noruega y Suecia. Finlandia, en cambio, no tiene relación directa con los vikingos, ni entonces ni ahora. Era un territorio aparte, con su propia población. Los vikingos realizaban incursiones allí de vez en cuando e incluso a veces se asentaban, pero nada más. Y ahora, antes de profundizar más, definamos brevemente a quienes se puede llamar vikingos. En un sentido estricto, eran piratas y saqueadores marítimos que, entre los siglos 8 y 11, realizaron incursiones prácticamente por todo el mundo conocido de aquella época. Y no es una exageración, existen documentos que confirman su presencia tanto en Persia y África como, en el extremo opuesto, en el Nuevo Mundo. En un sentido amplio, los vikingos eran los habitantes de Escandinavia, con sus propios estados y una organización social bastante compleja. Eso sí, nunca existió un imperio unificado como el romano. Por cierto, a veces también se incluye entre los vikingos a las tribus eslavas del Báltico, que igualmente se dedicaban activamente a expediciones marítimas. Así que el término es, en cierto modo, colectivo, engloba a todos los que llevaban un estilo de vida similar. La palabra vikingo proviene del nórdico antiguo, y los científicos aún discuten su significado exacto, existen varias teorías en competencia. En la Rus los llamaban varegos, en las crónicas latinas normandos, y los ingleses ni siquiera se complicaban demasiado, a todos los escandinavos parecidos a ellos los llamaban simplemente daneses. Irónicamente, los estudios modernos de ADN muestran que genéticamente los vikingos antiguos estaban más cerca de los habitantes de Europa Central y de las regiones del norte de la Rus que de unos supuestos escandinavos puros. Aún así, estos datos todavía pueden darse, por lo que conviene basarse en lo que está demostrado con certeza. El mito de que los vikingos eran analfabetos, que a veces aparece incluso en trabajos serios, es una completa tontería. Las runas escandinavas constituyen un sistema de escritura completo que se utilizó durante unos 1500 años. En algunas aldeas suecas se escribía con runas incluso hace apenas 100 años. El corpus de leyes rúnicas está bien estudiado, y los historiadores tienen una idea clara del nivel de alfabetización de aquella época. Poca gente lo sabe, pero los vikingos eran un pueblo muy religioso, aunque su fe difería de la cristiana. De Odín, Thor y los demás dioses hablaremos un poco más tarde, por ahora, hablemos de los nombres. Como en muchas culturas, a los niños a menudo se les daba el nombre de una deidad. No era raro encontrar niñas llamadas Tora, niños llamados Ragnar o incluso Tyrvar. Especialmente interesante es el nombre Inga, que tiene raíces en esa misma época y sigue siendo muy popular hoy en día. Nuestro Delfi recibió su nombre en honor al dios del mar Njord, en algunas variantes, Delfi o Delfín. Más tarde, ese mismo nombre lo llevaría un legendario rey vikingo que, según la tradición, se encontró con el propio Odín. En la tradición escandinava,
Los apellidos se formaban así, se tomaba el nombre del padre y se añadía el sufijo eson para el hijo o dottir para la hija. Curiosamente, en la Islandia moderna este sistema sigue vivo hasta hoy, y la lista de la selección nacional de fútbol suele sacar más de una sonrisa. A las hijas se les añadía dottir, dando lugar a combinaciones igual de llamativas. Todo esto se hacía para que quedara claro de inmediato a qué linaje pertenecía una persona, la familia y el clan estaban por encima de todo para los vikingos. A simple vista, Delphi no se diferencia mucho de un campesino medieval típico. La diferencia está en que la tierra que trabaja le pertenece legalmente. Esto estaba protegido por la ley. Incluso si una familia se arruinaba, la tierra no podía venderse libremente a un extraño, primero se ofrecía a los parientes. Precisamente estas normas ayudaron a los vikingos a evitar la servidumbre feudal en la que cayó gran parte de Europa. La mayoría de los vikingos vivía en familias numerosas, bajo un mismo techo varias generaciones. Para ello construían largas casas de madera divididas en estancias. Por las noches todos se reunían alrededor del hogar central, cocinaban, comían y conversaban. El resto del tiempo, la vida de un vikingo era bastante monótona y dura: ovejas, cebada, algunas verduras, cuidado del ganado. Todo se hacía por turnos para poder sobrevivir. El clima del norte no perdona errores, cultivar trigo allí es casi imposible. Hoy en día, solo alrededor del 3% de las tierras de Noruega son aptas para la agricultura, en Suecia un 9% y en Islandia un 1%. Estas cifras explican perfectamente por qué los vikingos se lanzaban tan activamente a realizar incursiones. La razón por la que preferían desplazarse por mar también tiene que ver con la geografía. Fiordos, rocas, pantanos, caminar incluso hasta la aldea vecina era un auténtico infierno. En cambio, en barco era rápido y sencillo. Si los comerciantes romanos entraban en pánico al ver una nave pirata, para los vikingos el barco despertaba emociones opuestas: escalar montañas era mucho más duro que navegar. Una familia que se respetara a sí misma debía tener su propio barco o, al menos, relaciones estrechas con alguien que lo tuviera. De lo contrario, en el norte simplemente no se podía sobrevivir. Y ahora derribamos el primer mito popular, alimentado activamente por las series y la antigua propaganda cristiana. En Vikingos se muestra constantemente a los escandinavos matándose entre sí sin motivo alguno. Eso es una mentira descarada. En la mayoría de las comunidades escandinavas existían leyes. Por un asesinato injustificado, una persona podía ser expulsada de la sociedad o, en el peor de los casos, enviada tras su víctima al reino de él. Sin embargo, la serie sí mostró bien otro aspecto importante: la posición de la mujer. En esto, los vikingos realmente se adelantaron a su tiempo. Fueron de los primeros en la historia en acercarse a una verdadera igualdad dentro del matrimonio. Nuestro Delphi tiene una prometida llamada Kraka, de una aldea vecina, y se quieren sinceramente. Pero, a diferencia del resto de Europa, la decisión la tomaba primero la novia, no el novio. Por mucho dinero o influencia que tuviera un hombre, si no tenía campañas militares serias y valentía demostrada, no habría boda. Formalmente, la sociedad seguía siendo patriarcal y la última palabra la tenía el jefe de la familia. Pero en la práctica, sin el consentimiento de la joven, ni el padre ni los hermanos mayores la entregaban en matrimonio. ¿La razón? Porque la esposa no era solo un adorno. Era la persona que gestionaría la granja mientras el marido pasaba meses o incluso años en campañas, y además criaría a los hijos como auténticos guerreros. El famoso caudillo Ragnar Lodbrok decía: elegí para mis hijos una madre que les transmitiera su valentía. Y no eran palabras vacías. La mujer era un miembro pleno de la sociedad. Se conserva un fragmento de una antigua ley: incluso tocar accidentalmente la mano de una mujer escandinava se castigaba con una multa de 5 marcos, una suma enorme para la época. Al contraer matrimonio se elaboraba algo parecido a un contrato prenupcial. El novio entregaba a la novia parte de sus bienes, el regalo femenino, pagaba una compensación al padre, el regalo de amistad, y el padre aportaba la dote. Las negociaciones recordaban a un auténtico regateo de mercado. Para Delphi, casarse era todo un dolor de cabeza.
Además, los matrimonios tempranos no se consideraban de buen tono. Si en Europa podían casar a las chicas con 10 o 12 años, los vikingos preferían formar familias cerca de los 30. La lógica era simple: un hombre que alcanzaba esa edad tenía muchas más probabilidades de volver vivo de una campaña que un joven de 18 años. A menudo se practicaban matrimonios aplazados, se comprometía a los jóvenes y la boda se celebraba años después. La serie Vikingos también acertó en otro detalle: en ausencia del marido, una mujer podía perfectamente liderar un grupo armado y empuñar armas. En ese sentido, la sociedad vikinga era realmente igualitaria. Y ahora pasemos a lo que casi todos esperan: las conquistas. Estamos en el año 844. Dinamarca está gobernada por el famoso Ragnar Lodbrok, el protagonista de la serie. La serie embelleció mucho su biografía. En realidad, Ragnar no era un simple guerrero, era hijo de Sigurd Ring, el anterior gobernante de los daneses. Su título oficial era Konung, equivalente más o menos a rey. Es cierto que no hay pruebas absolutas de su existencia, pero otros hechos históricos son completamente reales, como la toma de París por los vikingos. En resumen, el mecanismo típico de una expedición era el siguiente: Delfi cuida las ovejas, llega un mensajero de otra aldea y convoca a todos los que quieran unirse a la campaña. Delfi, junto con los demás hombres sanos del pueblo, se reúne, sube al barco y sigue a su líder. En pequeñas incursiones, él mismo podía actuar como jefe. Pero en nuestro caso se trata de una invasión a gran escala del reino franco. Para los vikingos, era un día de trabajo más. Ya en el año 789 saquearon Dorset en Inglaterra. En el 800 colonizaron las islas Shetland. En el 844 devastaron Lisboa, la capital del Portugal de aquella época. Los europeos fueron acostumbrándose poco a poco a estas incursiones. Y, por desgracia, la propaganda cristiana no exageraba demasiado. Los vikingos realmente quemaban aldeas hasta los cimientos y se llevaban todo, hasta el último grano. En tierras latinas incluso surgió una oración: líbranos, Señor, de la ira del pueblo salvaje de los normandos del norte. Se rezaba en cuanto aparecían velas en el horizonte. Existe incluso la teoría de que la amenaza vikinga ayudó a Europa a formar los estados modernos. Tras la caída de Roma reinaba el caos, pero frente al peligro escandinavo los gobernantes comenzaron a organizar la defensa, la logística y la administración. Volvamos ahora al año 845. Delfi Sigurdsson, junto con varios miles de guerreros bajo el mando de Ragnar Lodbrok, marcha hacia París. Antes de comenzar, desmontemos un par de estereotipos. A menudo se representa a los vikingos como bandidos salvajes e incontrolables. En aproximadamente la mitad de los casos, eso es cierto. Pero solo en la mitad. Los vikingos eran tácticos bastante competentes, no en vano derrotaban con regularidad a los ejércitos de Gran Bretaña, Francia y otros países. Ragnar Lodbrok incluso mantenía toda una red de espionaje. Fue él quien introdujo la norma de no quemar aldeas, sino exigir rescates. La lógica era clara: al cabo de un par de años se podía volver al mismo lugar y cobrar de nuevo. Elegimos precisamente la expedición a París mostrada en la serie porque allí se presenta con grandes licencias. En la serie, los vikingos fingen la muerte de Ragnar y entran en la ciudad disfrazados de procesión fúnebre. En realidad, un truco similar sí ocurrió en la historia, pero no en París ni con Ragnar. Lo llevó a cabo su hijo, Horn Ironside. Queriendo superar a su padre, reunió 62 barcos, desembarcó en Italia y decidió conquistar la ciudad más rica de la época, Roma. Horn fingió estar muerto, sus compañeros anunciaron que antes de morir el caudillo deseaba bautizarse. La procesión funeraria fue admitida en la ciudad, el difunto saltó del ataúd, abrió las puertas, y la ciudad cayó. La anécdota es que los vikingos se equivocaron y no conquistaron Roma, sino una pequeña ciudad italiana llamada Luna. París, en cambio, Ragnar lo tomó de forma clásica. Sus espías informaron que en Francia reinaba el caos, 3 facciones luchaban por el poder. Cuando los vikingos llegaron, quedaban pocos defensores y estaban desorganizados. Ragnar los derrotó con habilidad.
Los escandinavos ni siquiera entraron en la ciudad. El aterrorizado rey Carlos el Calvo prefirió pagar un enorme rescate. Delfi regresó a casa en un barco repleto de oro. En el camino, el ejército de Ragnar cobró rescates de todas las ciudades francesas a lo largo de la ruta. En ocasiones, los vikingos realizaban verdaderos asedios, esperando a que los sitiados se quedaran sin provisiones y ya no pudieran resistir. También les encantaba atacar durante las festividades cristianas, cuando todos estaban descansando o en la iglesia. Así fue, por cierto, como tomaron Nuna. Por lo tanto, el mito de que los vikingos eran simples saqueadores es una gran exageración. De otro modo, no habrían sometido a la mitad de Europa. Otro mito persistente es la supuesta falta total de higiene. Los cronistas cristianos los describían como sucios y malolientes. Por eso la serie suele ser criticada. Dicen que allí los vikingos parecen modelos. Evidentemente, no eran perfectos, pero su higiene estaba bastante bien. Nuestro Delfi tenía un peine especial para la barba, se encuentran montones de ellos en excavaciones arqueológicas. El cronista inglés del siglo XIII, John, incluso envidiaba a los vikingos. Según él, seducían fácilmente a las mujeres locales porque eran limpios, bien arreglados y se lavaban todos los sábados. Para la Europa medieval, eso era un verdadero shock. Aún así, la serie comete un pequeño error. Ragnar Lodbrok aparece completamente rapado. Los auténticos vikingos lo habrían llamado Ragnar el Calvo y se habrían burlado de él. Afeitarse la cabeza al ras se aplicaba a criminales o esclavos. Un verdadero vikingo se enorgullecía de su cabello largo y bien cuidado. ¿Qué le espera a Delfi después? La segunda expedición a Francia será menos exitosa, la mitad del ejército morirá de disentería y París no caerá de nuevo. En cambio, la colonización de Islandia y Groenlandia será un éxito, existen pruebas arqueológicas y documentales. Y un poco más tarde, en el año 1000, Leif Erikson desembarcará en Terranova, la actual Canadá, rodeando Groenlandia. Los vikingos llegaron a América del Norte mucho antes que Colón, y esto está confirmado tanto por las sagas como por la arqueología. La vida de Delfi Sigurdsson podría contarse durante mucho más tiempo. Por ejemplo, los vikingos adoraban a los gatos, a diferencia de la Europa medieval, donde la Inquisición los quemaba. La gente común rezaba más a Thor que a Odín. No existían los cascos con cuernos, es una invención de 1876 para una ópera teatral. Apenas usaban cuero, preferían la lana y el lino. A los vikingos se les colgaron muchos estereotipos, aunque tenían artesanías desarrolladas, sentido de la belleza y una herrería avanzada. De todo esto se podría hablar durante horas, pero no cabe en un solo episodio. Por eso, si quieren ver la segunda parte de la historia de Delfi Sigurdsson, escríbanlo en los comentarios. Dejen un like en el video para que sepamos que les interesa la continuación. Con gusto la haremos. Y por hoy es todo. Hasta la próxima, amigos.